Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, Señora, profe, buenas noches, noches. sí te escuchamos. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Listo. Entonces, yo casi no los... Listo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, señora. Listo, Sí, chicos. profesora. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo con el circuito RLC en serie, que es el tercer ejercicio. Les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces chicos, acá quiero que me confirmen si están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces dice, un circuito RLC en serie tiene una fuente de voltaje AC, corriente alterna, o sea, una corriente sinusoidal. Es una corriente que varía con el tiempo de manera en funciones del seno y del coseno. Y tiene 20, bueno, un valor de M en voltios, ¿listo? Entonces, chicos, acá mi fuente la pongo de esta manera. Entonces, el valor M es el valor del voltaje en esa fuente. Este símbolo significa que varía con el tiempo, no es una fuente, no es una fuente de voltaje o sea, el voltaje no es constante, sino que varía con el tiempo, es decir, hay una frecuencia. ¿Listo? De hecho, ahí me están dando la frecuencia, entonces el valor M es el valor de ese voltaje. Voy a utilizar los siguientes valores. Ustedes me dicen si, bueno, inventémonos acá los valores. Pongamos un voltaje de 8 voltios y tiene una frecuencia de oscilación. El valor de F es, pongámosle un valor de 10 Hz. La resistencia para todos sí es la misma. La resistencia no varía, chicos. Mire, es un valor de resistencia de 25 ohmios. Un inductor que tiene un valor L. Entonces vamos a poner un valor L pongámosle un valor de 7 milihenrios. Entonces, chicos, no confundir la unidad H, que es la unidad de la inductancia, que son los henries, con la unidad HZ, que son los hertz. Esta es una unidad de la inductancia y esta es una unidad de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, el inductor tiene un valor de inductancia de 7 milihenrios. Recuerden, chicos, que el prefijo mili hace referencia a 10 a la menos 3. Y por último, vamos a tener un capacitor que tiene una capacitancia, pongámosle una capacitancia de 20 microfaradios. ¿Listo? Entonces, chicos, esos van a ser los valores que vamos a tener en el circuito RLC en serie. ¿En serie qué significa? Siempre que tenemos un circuito en serie, hace referencia, chicos, a que la corriente en todos es la misma. La corriente acá, si ustedes ven, la corriente en la resistencia es I, está ahí que está acá. Entonces, la corriente es la misma en todos los dispositivos. Eso es lo que hace referencia a que el circuito esté en serie. Nosotros la semana pasada veíamos, cuando veíamos las reglas de Kirchhoff, un nodo es aquel punto donde la corriente se bifurca, o más bien donde la corriente toma caminos distintos. Acá, chicos, la corriente pasa por la resistencia, la misma corriente pasa por el inductor, la misma corriente pasa por el capacitor y pasa por esa fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces, lo primero que me preguntan es, determine la corriente del circuito. Acá lo más importante, chicos, es reconocer la segunda regla de Kirchhoff. Como no hay nodos porque toda la corriente que viene por acá baja por acá. O sea, no hay nodos porque solo hay una malla. Acá en este caso que estoy dibujando tendríamos dos mallas. Entonces, tenemos
la segunda regla de Kirchhoff es que la suma, la sumatoria de todas las diferencias de potencial de todos los elementos que participan en ese circuito debe ser igual a 0. Esta es la segunda regla de Kirchhoff. Entonces acá, ¿qué significa? Significa, chicos, que el voltaje en el inductor, bueno, en la fuente el voltaje en la fuente sinusoidal, en la fuente de corriente alterna, debe ser igual, o sea, el voltaje suministrado por este debe ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Entonces, esto que está acá, o sea, si yo paso todo esto a restar, me da igual a 0. Entonces, lo que quiere decir es que la suma de todos los voltajes, de todos los voltajes, debe ser igual a 0. ¿Listo? Pero bueno. O también lo podemos escribir como el voltaje de este dispositivo, que es la fuente de corriente alterna, debe ser igual al voltaje de todos los demás. Acá también, chicos, debemos aplicar, recordar, algo que vimos en la tarea 2, sí, en la tarea 2, porque la tarea 3 fue de electricidad y magnetismo, de magnetismo sobre todo, es que se cumple la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, chicos, lo que me indica es que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Todos los dispositivos, chicos, absolutamente todos los dispositivos tienen una resistencia. Resistencia es aquel valor que se opone al paso de la corriente. ¿Listo? Entonces, la resistencia del resistor es 25 ohmios y a las otras, pues no las vamos a llamar resistencia, sino que las vamos a llamar reactancia. Reactancia, pero es una especie de resistencia. En el caso del inductor se llama reactancia inductiva, porque esto es un inductor. Y en el caso del capacitor se va a llamar reactancia capacitiva. Pero son resistencias, chicos. Es decir, las unidades de esas reactancias también son los ohmios. Entonces, lo que significa esto es que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia es I por R, por la ley de Ohm, corriente por resistencia, más el voltaje del inductor. ¿A qué es igual, chicos? Es igual a la corriente que pasa por ahí, que como está en serie, es la misma corriente en todos los dispositivos, por la reactancia del inductor. Esto es una resistencia. Y eso debe ser igual, y el voltaje del capacitor debe ser igual a corriente por resistencia, pero esa resistencia del capacitor se llama resistencia capacitiva. Reactancia capacitiva, disculpe. Entonces, chicos, lo que debemos de acá es despejar esa corriente. Si ustedes ven, entonces la corriente está acá, la corriente está acá, la corriente está acá. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar la corriente y voy a obtener lo siguiente. El voltaje del inductor debe ser igual a la corriente, factor común de la resistencia, más la reactancia inductiva, más la reactancia capacitiva. Es decir, chicos, que la corriente que me están pidiendo en el primer punto, encuentre la corriente del circuito, debe ser igual al voltaje del inductor dividido la resistencia más X sub L más X sub C. ¿Listo? Y esas reactancias, la reactancia del inductor, chicos, va a ser igual a W, la frecuencia angular, por L. Y la reactancia del capacitor va a ser igual a 1 sobre W por C. Este W, chicos, ese W sale de la frecuencia. Entonces, este F es la frecuencia normal. W es lo que llamamos frecuencia angular. Entonces, W es igual a 2 por pi por la frecuencia normal.
En el caso de mi frecuencia, la frecuencia que yo tomé fue de 10, entonces va a ser 2 por pi por 10 va a ser 20 pi. Y eso, hertz es 1 sobre segundo, entonces esto, como el 2 pi es radianes, entonces esto me va a quedar radianes sobre segundo. ¿Que eso es igual a cuánto? Entonces, si quieren, ahora. Entonces, 20 por pi, pues pi es 3,14, pero pues en las calculadoras colocamos 20 por pi. Entonces, chicos, este valor de W va a ser igual a 62,83 radianes sobre segundo. Entonces, ya con esa frecuencia, chicos, entonces voy a tener que la reactancia del inductor va a ser igual a, entonces, va a ser igual al W, que es 62,83 radianes sobre segundo, por la inductancia. La inductancia en mi caso es 7 milihenrios, entonces por 7, mili es el prefijo por 10 a la menos 3 henrios, y esto, chicos, me va a dar ohmios. ¿Listo? Y la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 dividido la frecuencia angular, que es 62,83 radianes sobre segundo, por la capacitancia del capacitor, que en mi caso es 20 microfaradios, o sea, 20 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto también da en ohmios. Entonces, chicos, calculemos estos valores. Entonces, la reactancia inductiva va a ser igual a ¿cuánto? Profe. 62. Dime. Profe, disculpe la molestia. Profe, en el inicio del ejercicio tenemos unas fórmulas que nos dan, que también están también en muchos libros, de igual forma que reactancia capacitiva igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Esa también es válida. Sí, es la misma. Vente en dónde están los... Acá. Ahí, Mira. sí, Sí, es lo mismo. reactancia inductiva, o sea, y capacitiva. O sea, esa fórmula también la utilizo y también me da lo mismo. Es igual. Claro. Sí, lo que pasa es que casi siempre uno en los libros se encuentra esto como W, que fue el que yo ayer. Sí. Entonces, X sub L es igual a W por la inductancia, o lo que es lo mismo, 2 pi por F por L. Y acá lo mismo. ¿Listo? Vale, o sea, pero sí, uso la que está ahí a su izquierda y es válida, ¿cierto? O sea, me da lo mismo, ¿no? Sí. Sí, yo encontré Vale. primero la frecuencia angular como para que ustedes, pues para que recuerden si les dan esa frecuencia angular, pero es lo mismo, W por L o 2 pi por F por L. ¿Listo? Y ya, chicos, con ese valor, con esos valores Doctora, qué pena, encontramos. ahí hay algo que no entiendo ahí. Usted dice que L es igual a 7 por 10 a la menos 3, pero según el ejercicio, L es igual a 11. No. Estos, yo no estoy escogiendo los valores de ningún estudiante porque estarían en desventaja. Yo me inventé los valores. Entonces, para mí, mi voltaje es 8. Para mí. La resistencia sí es la misma para todos porque la resistencia está acá arriba. Para mí, mi frecuencia es 10. Acá en el ejercicio, o sea, yo no estoy tomando estos valores. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué valores estoy tomando? Estoy tomando un valor de M, que es la frecuencia del voltaje 8 voltios. Para mí, mi frecuencia es 10 Hz. Para mí, mi inductancia es 7 milihenrios. Y para mí, mi capacitancia es 20 microfaradios. O sea, estos son los valores con los que yo estoy haciendo el ejercicio. La resistencia para todos sí es la misma. Esta resistencia todos los estudiantes la tienen igual. Profe, ¿tú sí estás grabando? Sí, sí, creo que sí. Yo empecé la sesión grabando. De todas maneras, miremos. Ah, ya me aparece. Sí.
Ah, pucha. Listo. Entonces, ya con eso, chicos, entonces lo que hago es encontrar estos valores. Entonces, miremos. Profe, una consulta. Dime. Profe, si el sistema es en serie y la corriente es la misma para todo el circuito y yo tengo la resistencia que ya ya está dada, no es más fácil buscar el voltaje, que es la que veo que es más fácil, No, y porque la corriente como es igual, le ley de o no. no, el voltaje es distinto para todos. Entonces acá la segunda, o sea, tú no puedes, porque esta vez este voltaje que me están dando es el voltaje del inductor. No, mentiras, es el voltaje de la fuente. Y el voltaje de la fuente no es solamente igual al voltaje de la resistencia. El voltaje de la fuente tiene que ser igual a la suma del voltaje de la resistencia más el inductor más el capacitor. Por eso de ahí nos toca despejar la corriente. Si estuviera en paralelo, ahí sí el voltaje sería el mismo para todos. O sea, cuando yo digo que voltaje es igual a corriente por resistencia, ese es el voltaje de la resistencia, pero el voltaje de esta resistencia no es el mismo voltaje del inductor, de la fuente de corriente alterna. Entonces toca hacer todo este procedimiento. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a empezar a reemplazar. La corriente es igual al voltaje de la fuente de corriente alterna, que en mi caso son 8 voltios, dividido la resistencia que es 25 ohmios, más este valor, XUL. XUL es 62,83 por 7 por 10 a la menos 3. O sea que me da un valor de 0,439 ohmios. Las reactancias, la reactancia capacitiva y la reactancia del inductor tienen unidades en ohmios. Acá también en el ejercicio no lo dicen. ¿Listo? Y esto debe ser igual más la reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva es igual a 1 dividido, abre en paréntesis, 2pi por F, o la frecuencia angular, que es 62,83 por 20 por 10 a la menos 6, porque esa capacitancia está en microfaradios. En mi caso, me da un valor de 795,79 o 0,8, si aproximamos, ohmios. O sea, chicos, que la corriente que está atravesando el circuito es igual a ¿cuánto? A 8 dividido 25 en el denominador más 0,439 más 795,8. O sea, chicos, que mi corriente para el caso de mis valores es de 9,74 por 10 a la menos 3 amperios. O sea que la corriente, chicos, es de 9,74 miliamperios, porque 10 a la menos 3 hace referencia al prefijo mil. Entonces, esa es la corriente que está atravesando todo el circuito, ¿sí? Esa corriente, chicos, también me están midiendo el voltaje RMS, el voltaje medidos con el voltímetro a través de cada elemento. Como ya tengo esta corriente, ya tengo toda esta corriente, entonces ya puedo encontrar cada uno de los voltajes, ¿sí? Porque yo ya sé que el voltaje RMS, el voltaje de la resistencia es I por R. El voltaje del inductor es la misma corriente por X sub L. Y el voltaje del capacitor es igual a I por X sub C.
¿Listo, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Señora, Sí, profe. Bueno, no sé si tengan preguntas. Creo que Diego quería compartir pantalla. Quería que tenía una pregunta. Sí, sí, señora. Es que, bueno, pues yo tengo todo el ejercicio hecho, pero creo que hay una parte que no logro entender, pero yo vi que los valores me dieron acertados cuando hice la simulación en el Proteus, eh, sí, cuando hice la simulación. Pero entonces volví a abrir la simulación y ahora la simulación se me volvió loca. Pero no sé si puede enviar una foto y de pronto la analices ahí como rápido. Bueno, sí, si quieres me la muestras. Si quieres me la envías. Ya la voy a tomar. Profe, yo ¿Por tengo una qué? pregunta. Dime, Porque Daniel. Hablando de la tarea, ¿no? El ejercicio 4 habla de que cada ponencia y todo eso, habla que un resumen ¿por qué? Por cada resumen, una hoja, pero no se especifica si son 3 hojas o una hoja por todo el resumen. No, dice que una hoja por cada resumen. O sea, por las 3 ponencias, o sea, cada ponencia debe ir en una hoja. Ah, listo, muchas gracias. listo, profe, ya te voy a enviar la imagen. Ok. Listo, aquí va. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a ese ejercicio que acabamos de hacer. Sí, señor, dime. En el momento en que yo saco pues, la resistencia, digámoslo así, de cada uno de los valores, yo para hallar la corriente, yo lo que hago es calcular la impedancia de total del circuito con la fórmula que usted nos está dando ahí de Z igual a raíz de R al cuadrado más XL menos XC al cuadrado, ¿cierto? Sí. Sin embargo, hay un margen de error pequeñito, no sé ahí. Ah, no, da igual. O sea, sí, hay acá con este, porque de todas maneras estos son vectores, uno lo puede hacer, pero digamos esto como son fasores y ya entra una parte como más amplia, pero también lo puedes hacer así. Pero digo, siempre da un margen de error pequeñito. O sea, por ejemplo, en el momento final, cuando yo hallo los voltajes de cada uno de los componentes, el voltaje me da un poquito más de lo que debería, de lo que da la fuente. Debo tener algún error, ¿cierto? Sí, si quieres me lo envías y yo te lo reviso ya con lo que tú tengas. Ok, ya le reenvío a ver. Entonces, si quieres, Diego, entonces explicas qué hiciste. Si quieres, ven. ¿Tú no puedes compartir esto? Ah, bueno. Sí, profe. Pues bueno, yo estaba realizando el ejercicio, pues identifiqué todas las dos mallas. Espérate ver ahora mi imagen que envié. Listo. Identifiqué las dos mallas, pero llegué al momento en el que, pues obviamente para poder resolver la ecuación, vi que pues en mi caso no se podía aplicar por reducción. Miré los otros métodos para resolución y pues creo que el más adecuado fue el de igualación. ¿Yo qué hice? Pues lo reemplacé como si fuese una ecuación muy normal y lo resolví pues de frente, sin cambiar valores, sin convertir, por ejemplo, de kiloohmios a ohmios, sino lo hice de frente. Pues prácticamente lo hago de frente y al final como que haría la conversión de los resultados. Cuando yo hice todos los resultados, encontré las corrientes pues creo que un poco rápidas o bien. Abajo, pues prácticamente, si te das cuenta, yo hice igualación y pasé pues los valores, quité kiloohmios, como que lo hice rapidito para no generar tanto enredo. Y fui hallando los valores de Y, X y después pues X lo reemplacé como I2, I3 y pues me dieron esos valores. Después hice I1 y pues I1 es la suma de I2 con I3, pues de Kirchhoff y los hallo y me dan.
Pero al momento de hallar los valores, si los ves en la parte, los voltajes en la parte de arriba derecha, ellos me están dando unos resultados que obviamente yo lo estoy haciendo de acuerdo pues por cada resistencia. Entonces cuando yo hallo los valores y hago la multiplicación, me da, por ejemplo, el valor de la resistencia 1 me da 615 por 10 a la 3. Pero cuando yo hago la simulación por Proteus, veo que el voltaje de esa resistencia es 0,615. Entonces yo veo que mi valor de 615 por 10 a la 3 es como si yo dijera, venga, tengo que dividirlo por 1000 y me va a dar. Seguía haciendo todos los valores de todas las resistencias y sí, me seguía dando. Y me daba y me correspondía con Proteus. Quiero saber si hay algo que estoy haciendo mal, porque pues bueno, yo intenté hacerlo obviamente por igualación. No sé si de pronto lo entiendas ahí un poquitico más rápido, lo puedas leer rapidito de cómo lo hice y me digas como en dónde estoy fallando o qué me falta para que me dé ese valor bien exacto, porque cuando yo lo comparo con Proteus y hago esto, pues el desfase que yo tengo de los valores reales contra la simulación es como de un 1%. Sí, pues yo acá veo, sí, si quieres, hagamos lo siguiente. Si quieres me vas dictando las dos ecuaciones. O sea, ya antes de hacer la igualación y nosotros acá hacemos la igualación, ¿listo? Listo, listo. O la reducción. Bueno, reducción no, podemos hacer también sustitución. Pero entonces díctame las dos ecuaciones. Listo, tengo 18 kiloohmios por I2 ¿Sí? más 32 kiloohmios por I3 igual a 14 voltios. Exacto. Y La abajo, otra la tengo 7 kiloohmios por I2 menos 14 kiloohmios por I3 igual a 0. listo. Bueno, entonces, a ver acá, 7, 14, sí, acá, bueno, multiplicarla por 2, No 30 me y da 14. por ese método, no me da. Por ese Bueno, no encontré un múltiplo para hacerlo por reducción. ¿O qué otra forma se puede hacer? por reducción sería multiplicar toda la ecuación de abajo por menos 18 y la de arriba por 7. Podría ser, Ok, ¿sí? pensé Que que eso es solo se como, hacía en uno. no, también lo puedes hacer en las dos. Pero bueno, si quieres lo vamos a hacer con el método. Sí, en estos casos como, o sea, a mí me parece que en el caso cuando tú tengas valores enteros en los coeficientes, siempre lo mejor es hacer reducción. Entonces vamos a hacer reducción, ¿listo? Entonces, Ok, lo que voy a hacer es multiplicar toda esta por menos 7 y voy a multiplicar toda esta por 18. O sea, cuando uno aplica el método de reducción es tratar de que la variable, en este caso voy a escoger I2, tengan un coeficiente igual pero de signo contrario. Ya con esto, al multiplicar 18 por menos 7, entonces esta ecuación me va a quedar así, me va a quedar 18 por menos 7, me va a quedar menos 126. Pongamos los valores, kiloohmios por I2, más, y recordar que toda la ecuación se multiplica por ese valor, no solamente ese coeficiente. Entonces el siguiente me va a dar 32 por menos 7, me va a dar menos 224. Menos 224 kiloohmios por I3 igual a 14 por menos 7, que me da menos 98 voltios. O sea, acá es menos 98 voltios. Y la de abajo la voy a multiplicar por 18. 18 por 7 me da 126 kiloohmios y 2 menos 18 por 14, se me va a dar un valor un poquito grande, 200, bueno, ni siquiera 252 kiloohmios por I3 igual a 18 por 0,0. Entonces, ya con eso, garantizo que I2, que es la variable que voy a reducir, por eso se llama el método de reducción, quede con el mismo coeficiente. Entonces, cuando yo sumo estas dos, entonces estas dos se cancelan, menos 126 kiloohmios más 126 da 0. Esto me va a dar negativo, entonces me va a dar menos 252, menos 224 me va a dar menos 476 kiloohmios por I3 y menos 98 más 0 me da menos 98 voltios.
O sea que I3 si es igual a 98 dividido 476. O sea que me da una corriente I3 positiva porque el negativo, como esto pasa a dividir, menos dividido menos da más, entonces da más 0.205 voltios sobre kilo ohmio. Voltios sobre ohmio voltios sobre ohmio ya me da el amperio, pero abajo está el kilo. O sea que esto me va a quedar I3 es igual a 0.205 kilos, recuerden que es el prefijo 1000 voltios sobre ohmio. O sea que esto me va a quedar más pequeño, me va a quedar 0.205 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Ese valor te dio? Sí, sí, señora, sí, ahora sí me concuerda con respecto a la simulación. Exacto. Entonces, acá, claro, o sea, yo siempre les recomiendo, pues es algo, es cuando ustedes tengan números enteros, siempre hagan reducción, porque hacer igualación y sustitución sirven mucho cuando son números, sobre todo decimales. Por ejemplo, cuando uno en leyes de Newton le salen todos esos decimales, ahí sí uno ponerse a multiplicar una ecuación por la otra, no. Pero si son números enteros, es mejor hacer la reducción. Ya con esto tú reemplazas, entonces ya puedo hallar directamente I2, hallémosla de esta ecuación I2. Yo estoy escribiendo. Ya vi dónde estaba mi error. Pues sí, o sea, era prácticamente cuando me daban eran las El unidades. kilo. Sí, Exacto, porque era voltios sobre kilo ohmios. Entonces, pues ahí exacto, obviamente ya tenía que haberlo hecho y ahí me daba. Pues al igual me dio por ambos lados, pero no sabía por dónde era que me tenía que dar. exacto. Entonces acá, otra vez, 7 kiloohmios por I2 es igual, este 14 kiloohmios y 3, entonces lo pasas al otro lado a sumar, da 14 kiloohmios por I3. Y mira que acá el kilo lo cancelas. Entonces te va a dar que I2 es igual a 14 sobre 7 por el valor de I3. Pero I3 es 0.205 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces ahí te da el valor. 14 por, bueno, 0.205 por 2, eso da 0.41. Entonces me va a dar 0.41 por 10 a la menos 3 amperios. Y ya ahí uno no sé cuánto te había dado, y 2 más y 3 creo. O la resta. Tutora, buenas noches, qué pena. Sí, señor. Yo ingresé hace como 5 minutos. ¿Están explicando el ejercicio número 3? Este no, este ya es el número 2. El número 2. 3 ya, sí, este es el número 2, el No, es número que 3 tenía ya, una pregunta relacionada porque a mí también, digamos que, es que yo acabo de llegar, pero creo que según la explicación que estoy viendo, para lo de, ¿cómo se llama? Igualación, ¿se llama? ¿Cómo fue que? Porque yo también igualación, tuve, reducción, re- sustitución. sí, en lo de reducción creo que también a mí me dio, yo cogí el estudiante número 2 y en mi ejercicio llegó una parte donde quedaban. Perdón que me les interrumpa, tutora. No, Que tranquilo, dime. en una parte que quedé, ay, pero ¿dónde estará que me borró? Se me borró. Bueno, una parte que había quedado, creo que 12 y en otra 16. Pero entonces yo estoy viendo como la clase y veo que toca colocar el mismo número, ¿no? El -7 y el 18 que está poniendo, ¿cierto? Para que los pueda simplificar, ¿no? Sí, exacto. Lo de O sea, reducción. sí, la reducción consiste, por ejemplo, acá voy a hacer algo, bueno, no sé, 5x menos 8y igual a 4 voltios, donde x y y digamos que sí, 1 y 2. Y supongamos que la otra es menos 7x más 10y igual a 0, porque casi todos llegan a este Sí. resultado de 0 acá. La reducción
y vuelvo y les repito, chicos, a mí, ustedes pueden hacer acá igualación, sustitución, Gauss-Jordan, lo que quieran. Pero para mí, acá, la reducción, como los coeficientes son números enteros, lo mejor es aplicar la reducción, porque reducir es de una vez reduzco una incógnita y me queda en términos de la otra. En el ejercicio que yo había hecho la semana pasada, a mí me daba acá un 1, entonces simplemente era sin sencillo porque era multiplicar esta por el menos 5 o por el 5 para que me diera signo contrario. Pero chicos, cuando ustedes tienen esto, acá lo mejor es, pues uno puede ponerse a buscar el mínimo común múltiplo entre 7 y 5, pero no se pongan a complicarse. Lo que hacen es, como acá tienen que garantizar un valor de signo contrario a este, pues multiplican por 7. Y ya saben que 7 por 5 les da 35. Luego esta la multiplican por 5. Entonces ya, y como ya tiene los signos contrarios, entonces multiplican son por los positivos. Entonces esto les va a quedar 35x menos 7 por 8, 56y igual a 7 por 4, 28 voltios. Y la de abajo, 5 por menos 7 da menos 35x más 50y y 0 por 5, 0. Y ahí ya ustedes garantizan la reducción cuando suman ambas ecuaciones. Ya lo encontré, tutora, qué pena. Era 16 y el otro daban de 16 kiloohmios y 9 kiloohmios. Entonces, en este caso, arriba colocaríamos el 9 y abajo el 16. Como las Para dos que son nos den un- positivas, como las dos son positivas, tienes que multiplicar obligatoriamente una por el menos. Entonces, si quieres, dime, 16 kiloohmios y 1, después, ¿qué sigue? y 2 más 33 kiloohmios y 3 igual a 16 voltios. Más 32 kiloohmios y 2. 33. Esperen, le confirmo. Qué pena. 16 kiloohmios Y y 1. 2 y 2 y 2. Ah, y 2. 33 kiloohmios y 3 igual a 16 voltios. ¿Y la otra? Y la de abajo es 9 kiloohmios y 2 menos 17 kiloohmios y 3 igual a 0. Fue la que a mí me... Exacto. Entonces acá para que no se compliquen, para reducir, pueden reducir cualquiera, pero digamos que este tiene valores más pequeños. Entonces para reducir y 2 multiplican, Tutora, no como tiene, se le iba a decir, no. Ya lo vi. entonces multiplican toda esta ecuación por menos 9, por este signo, por este valor de signo contrario, y multiplican toda esta ecuación por 16. Y ya con eso garantizan que el coeficiente de I1 va a ser 16 por 9, o sea, ¿cuánto da? 16. O sea, el coeficiente de I2 va a ser 144 en ambos casos. Uno 144 y el otro menos 144. 16. Profe, yo tengo una pregunta del punto 3. Dime. En la parte B dice cálculo de voltajes con el voltímetro. Asumo que es un valor que nos da una simulación o tiene que ser el calculado. Pues acá en esta parte tú lo puedes, digamos que lo puedes, acá es el calculado. O sea, lo que pasa es que cuando te dicen medidos con el voltímetro, el voltaje RMS, entonces, o sea, esto es un ejercicio, digamos, teórico. Entonces, es el que tú encuentres. ¿Listo? Pero, pues, Ok. también lo puedes hacer con una simulación para ver si está correcto. Pero esto, chicos, no tiene simulación porque ya ustedes hicieron toda la parte práctica en la tarea 4. Ok, profe, gracias por la aclaración. De profe, una consulta. Dime. Profe, por la ley de Ohm, el tema de corriente en circuito en serie me dio 0,12 y ahorita con el tema de la división de los voltajes por la resistencia, por las restancias inductiva y capacitiva también me dio 0,11, o sea, la diferencia fue de una milésima. Sí, son pequeños.
Porque esos pasores realmente con ángulos, pues son, o sea, esos ángulos ya, digamos, van a ser muy pequeños, porque bueno, eso tiene que ver acá que unos van en una dirección, pero es muy pequeña. Entonces tú la puedes hacer con cualquiera, o la puedes hacer también con esta. Hallas la impedancia total y la pones acá y divides esa voltaje, el voltaje del circuito sobre la impedancia total. Es la otra manera. Listo, sí, profe, yo ya, por ejemplo, por mi lado ya vi cómo resolverla muy bien. Y pues yo recurrí, o en estos casos yo recurrí a simularla porque pues me ayuda mucho a tener una base de qué valor me debe dar y así irlo buscando para poder arreglar la ecuación. Listo, Diego, vale. Sí, es muy importante también eso, o sea, hacer las simulaciones, ya que ustedes han manejado el Proteus, también les recomiendo, pues chicos, pues que esto está para el viernes, ¿cierto? Yo voy a tratar de calificarles a, bueno, ¿Qué a los del curso a cosa? todos el sábado para que ya tengan las notas definitivas. Dime, Jorge. Porque la tarea se cierra mañana, ¿cierto? Se cierra Mañana. mañana, profe. Mañana, entonces yo voy a tratar de calificarles mañana es miércoles, jueves y viernes para que ya tengan las notas definitivas este fin de semana. Listo, perfecto, Tutora, profe. qué pena, Gracias. otra cosita. Entonces, como tal, no va a explicar un ejemplo del 3 que yo acabo, como le dije, yo acabé de llegar. Ya entendí cómo hacer el No, 2, pero... el 3 ya lo expliqué, entonces igual tú lo puedes ver en la bueno, veo la grabación. grabación. ¿Listo? Y no la puede prestar hoy, profe. Lo que pasa es que pues mañana ya se cierra, entonces vamos como un poquito atrasados. Ya se la mandó. ¿Ustedes están con quién? ¿Conmigo o con el profe Marco? Yo José estoy con el profe Lancia, Marco. Y Entonces ya se profe, la ¿no lo envío. puedes enviar ahí al grupo? El Sale link de... mejor porque... Profe, mejor que la ¿verdad? mande al grupo porque es que de pronto el profesor Marco está ocupado y a veces él, Sí, por ejemplo, estas porque grabaciones no las monta él enseguida, la entonces grabación, complicamos nosotros. la otra grabación se demoró como casi 3 días en que la compartiera. ¿Y a cuál grupo, chicos? o a este mismo Teams, al chat. El Al chat chat, de profe, al chat de este grupo. este grupo queda con un... listo. Entonces, supongo que, bueno, ahorita yo miro, ya la descargo y se las envío. De todas maneras, sí, porque esa tarea es para mañana. De por sí, muchachos, si ustedes van a Teams, hay una parte donde dice actividad. Y ahí van a Sí. encontrar las dos actividades que hizo la profe Lady, una el 23 de mayo y la otra de hoy. Y tan pronto ingresan a alguna de esas, le dan unirse como si se fuesen a unir otra vez a la reunión. Ingresan a esa reunión y en la parte del chat, él automáticamente, tan pronto uno finaliza esto, automáticamente sube el video de la grabación de la clase. Entonces es como esa práctica para que la hagan ahí. Una pregunta, profesora. Señor. Pues no es acerca del ejercicio, es que lo que pasa es que tengo una materia. Tengo una materia en la cual solo me han calificado el primer trabajo. No sé usted qué. Señora. ¿Y cuántas tareas? Pues no sé, o sea, nosotros tenemos un plazo máximo de 10 días después de Pero que se yo estoy entrega la viendo tarea. cálculo integral, pero el profesor solamente calificó el primer trabajo y son 3 trabajos. Pues. No, entonces ahí sí te toca hablar con el de tu centro, hablar con el director, porque yo no conozco Yo ahorita le los de envié matemáticas. yo le envié correo al profesor como tal y ¿Del director? Bueno, de todas maneras, lo participantes, y creo que es que la encargada también, pero ninguno responde. hay una aula que sí está como fallando el centralizador, porque yo tengo otro curso, es el aula F. Es como el único, pero bueno, yo voy a averiguarte. O sea, ya se cerró el tiempo y, o sea, pues tengo el puntaje del primer trabajo y tengo el puntaje de la evaluación, pues que fue pregunta y eso sí se califica automáticamente, pero los otros 2 trabajos, el segundo y el tercero, pues como ya se cerró, dice actividades en proceso solamente.